Ahora vamos a pasar al tabernáculo. Este es un tema grande. Y el reverendo Abraham Park ha escrito un libro entero sobre el tabernáculo. También tenemos un libro ilustrado, un libro de imágenes del concierto de Picard. Así que esto es algo que, bueno, tenemos que, solo puedo hacer como un repaso superficial de esto. No puedo profundizar en el tema. Así que cuando estaban en el monte Sinaí, Dios les dio el pacto, Dios les dio la ley, Dios les dio los planos para el tabernáculo, ¿verdad? Y cuando miren su hoja de trabajo, vamos a Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9. Eso está ahí para ustedes en la hoja. Leamos eso juntos. ¿Listos? Comencemos. Que me hagan un santuario para que yo pueda habitar entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, tal como la mano de todo lo que se te muestra confiado. Así que Dios le dijo a Moisés, haz que el pueblo me construya un santuario para que yo pueda habitar entre ellos. Esto, solo piensen en esa declaración. Dios quiere vivir con nosotros. Así que, desde que Adán cayó y fue expulsado del jardín del Edén, hay esta separación entre Dios y los seres humanos, ¿verdad? En Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice que es el pecado lo que nos separa, ¿cierto? Así que el pecado es lo que separa a Dios de nosotros. Pero ahora, de repente, aquí en el monte Sinaí, Dios ha venido al pueblo de Israel y les está diciendo, mira, amor, reconciliémonos. Hemos estado separados. Volvamos a estar juntos. ¿Está bien, cariño? Y dice, quiero vivir contigo otra vez. ¿Verdad? Eso es lo que él está diciendo. ¿Puedes creerlo? Pero para que eso suceda, tienes que construir el tabernáculo. ¿Cómo? El versículo 9 dice, de acuerdo con todo lo que te muestro, tienes que hacerlo exactamente según este modelo. Esa es la única manera en que Dios vivirá con nosotros, ¿ok? Tienes que seguir exactamente el modelo que Él nos dio. Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que todos somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces, hay muchos santuarios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Ezequiel. Y luego cuando Jesús vino, era el templo de Herodes. Todos estos templos en la Biblia nos enseñan una cosa. Y el proceso de construir estos templos, y especialmente el tabernáculo tiene instrucciones realmente detalladas sobre cómo construirlo. Entonces, estas instrucciones sobre cómo construir el santuario de Dios, que nos enseñan a todos cómo construir nuestro propio santuario para que Dios pueda venir a habitar en nosotros. Así que todos los que estamos aquí, todos somos constructores de templos. Todos somos constructores de templos. Porque queremos que Dios viva en nosotros, ¿verdad? Queremos convertirnos en el templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Tú no te perteneces. Tu cuerpo no es tuyo. No lo uses como si lo fuera. Es la casa de Dios. Pero también, por otro lado, bueno, no por otro lado, sino también. Así que en ese sentido, pensamos que cada individuo es la casa de Dios, ¿verdad? En cierto sentido, sí, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero al final, la imagen que Dios está mostrando en la Biblia es que nosotros,
colectivamente como el pueblo de Dios, estamos siendo edificados en un solo santuario. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? Todos estamos siendo edificados juntos en un solo santuario universal para que Dios habite en él, ¿verdad? Así que, como que somos un ladrillo en el templo de Dios. Así que vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Bueno, sí, versículos 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Esto es lo que dice mi versión. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. ¿Verdad? Así que todos ustedes, todos nosotros, estamos siendo edificados juntos en este santo, templo santo, en singular. ¿Verdad? Así que no puedes construir un templo tú solo. Tenemos que trabajar juntos. Todo el pueblo de Dios alrededor del mundo. Todos tenemos que unirnos como uno solo, en una sola fe y un solo espíritu, hijos de un solo Padre. Tienes que estar unido. Eso es lo que nos enseñan los templos en la Biblia. Así que el tabernáculo es el primer templo físico real que Dios mandó a los israelitas construir. ¿Verdad? Construido. Así que veamos el sombrero. Ahora, el tabernáculo fue construido por primera vez en el desierto del Sinaí. La construcción se terminó el primer día del primer mes del año 1445 a.C. Debía ser un lugar santo de morada de Dios, donde Dios se encuentra con el pueblo. Ellos ofrecen sacrificios a Él, y Dios les proclama su palabra de bendición. Así que el tabernáculo era, por lo tanto, el centro y el eje de la comunidad del pacto. Así que el tabernáculo era un lugar donde Dios iba a habitar y se iba a encontrar con el pueblo allí. Era el lugar de encuentro. Por eso a veces se le llamaba como la tienda de reunión. Así es. Dios quiere encontrarse con nosotros. Solo piensa en eso. Tras expulsar Dios a Adán del Edén, ahora regresa. Él quiere encontrarse con nosotros, vivir con nosotros y tener comunión con nosotros, convivir con nosotros. Así que el tabernáculo nos enseña cómo podemos hacer eso. Entonces, número 1, el diseño exterior del tabernáculo. Ahí puedes ver la imagen, ¿verdad? Así es como se veía. Si te interesa, de verdad te recomiendo que compres uno de esos libros ilustrados. Un libro de imágenes fantástico. No te vas a arrepentir. Hay muchas fotos o imágenes del tabernáculo en Internet. Muchas de ellas están equivocadas. No, lo digo en serio. No es que esté siendo crítico nada más. Muchas de ellas no se ajustan a lo que dice la Biblia. Así que el reverendo Abraham Part revisó meticulosamente todas las escrituras que hablan del tabernáculo en el idioma original hebreo y descubrió exactamente cómo se supone que debe verse. Eso es solo un ejemplo. Por ejemplo, lo del lavacro. ¿Sabes qué es el lavacro, verdad? Esa vasija que contiene el agua. ¿Ves? ¿Ves eso? Esa cosa ahí. Bien, ¿ves eso, verdad? ¿Qué hay de malo en eso? Generalmente, ¿dónde lo encuentras? Generalmente está justo en el centro, bloqueando la entrada al lugar sagrado. Así es como, diría yo, casi el 99% de las imágenes que hay por ahí lo tienen justo en el centro.
Pero si lees la Biblia con atención, se supone que está ligeramente descentrada porque el altar del holocausto se supone que está directamente enfrente de la entrada al lugar santo. Esos son los pequeños detalles así, ¿ok? Que se tomaron en cuenta para hacer ese libro. Así que, o sea, con eso, puedes estar seguro de que tiene cerebro, ¿ok? Entonces, el exterior del tabernáculo que forma el atrio. Básicamente, Dios le dijo que hiciera esto. Ponle una cerca alrededor, ¿verdad? La cerca alrededor de eso. Y eso forma el atrio del tabernáculo, ¿ok? Toda esa área exterior que está rodeada por la cerca se llama el atrio del tabernáculo. Así que piensa en eso. Estás en el desierto, ¿verdad? Todo es desierto. Y entonces Dios dice, ok, construyelo aquí. Así que pusieron la base, levantaron las columnas, pusieron las cortinas de lino alrededor. Ahora, de repente, adentro es tierra santa, afuera es profana, ¿verdad? Hace apenas 5 minutos era el mismo suelo, ¿verdad? Pero una vez que se levantan los cercos, adentro es tierra santa. Está apartada para Dios. Así que creo que ayer alguien preguntó, ¿por qué Dios eligió a Abraham? ¿Por qué Dios te eligió a ti? ¿Por qué Dios me eligió a mí? ¿Porque tenemos algún tipo de mérito? ¿Somos mejores que otras personas? ¿Por qué Dios eligió ese terreno para que fuera santo y este compañero? No hay ninguna razón. Dios simplemente lo hizo. Es por su soberanía. Es la elección de Dios. Así que no seas orgulloso y digas, oh, soy un hijo de Dios. Dios me ha elegido. Soy mejor que tú. No hay mejores. Es simplemente la elección de Dios. Una vez que se levanta ese límite, eso es tierra santa. ¿Ok? Así que Dios dio dimensiones exactas. 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Un codo es aproximadamente 45,6 centímetros. Un codo son 45,6 centímetros. Entonces, 100 codos serían ¿cuánto? 4.560 centímetros, 45 metros, ¿verdad? Perdón, lo tengo en pies. Esto se usaba en Estados Unidos, así que son como 45 metros de largo, ¿verdad? Y luego 75 pies de ancho, ¿qué es cuánto? 50 codos por 45 son como 23 metros o algo así. 24 metros, ok. Y luego había 20 columnas en el lado largo, norte y sur, y 10 columnas en el este y el oeste. Y la altura de esta cerca era de unos 5 codos. 5 codos. Así que son 225 centímetros, 2,25 metros, no es muy alto. ¿Verdad? Y luego Dios puso cortinas de lino como el cerco, como la cerca. Estas cortinas de lino eran de color blanco. Bien, el blanco es el símbolo de la pureza, la santidad y la separación perfecta. Así que una vez que las cortinas de lino fueron colocadas, dentro de las cortinas de lino, se convirtió en un lugar santificado y consagrado. Apocalipsis 19:8. Eso está en tu folleto. Consíguelo dulce juntos. ¿Listo? Comenzar. Y se le concedió vestirse de lino finísimo, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, ¿qué es el lino fino? Obras justas de los santos. El lino fino simboliza los actos justos del santo. Recuerde que en Apocalipsis 7 había esta multitud que salió de la tribulación. Se les dieron vestiduras blancas, purificadas en la sangre de Cristo.
Blum, el lino blanco simboliza los actos justos de los santos. ¿Somos justos? Dice que sí, y dice que no. ¿Qué somos? ¿Somos justos? ¿Cristo? No. Bien, pero Cristo es justo. De modo que ese lino fino simboliza la justicia que Cristo nos ha dado. Es su justicia la que vestimos, no la nuestra. Bien. De modo que los lienzos, el recinto, simbolizan la justicia que Cristo nos ha dado. Así que una vez que estás dentro de eso, eres considerado justo. Si estás fuera de ello, no lo estás. Eso es todo, no es nuestra propia justicia. Bien, y luego el número 2. Los pilares estaban hechos de madera de acacia. Recuerda ese nombre, Sittim. Ten mucho cuidado con cómo pronuncias eso. Significa madera de acacia en hebreo. Bueno, los pilares estaban hechos de madera de acacia. Esos eran los únicos tipos de madera que había disponibles en el desierto. Esto es el desierto, ¿verdad? No tienen árboles. El único tipo de árboles disponibles era madera de acacia. Así que si alguna vez has ido al desierto, ves el tipo de plantas que viven ahí. ¿Cómo se ven? ¿Son altas? ¿Bajas? Exacto. ¿Son rectas? Por lo general, son torcidas. ¿Por qué? Porque no hay agua. Si hay mucha agua, los árboles crecen altos. No hay mucha agua. Tienes que estar seguro, porque no puedes tener mucha agua llegando hasta arriba. Bien. Y está muy retorcido y deformado. La madera de acacia es corta, retorcida y muy deformada. Tiene muchos nudos. Entonces, si sabes algo sobre construcción, ¿eso lo convierte en un buen material de construcción? Es terrible, horrible. Entonces, ¿qué significa esto? La madera de acacia simboliza ante todo la humanidad de Jesucristo. Pasemos a Isaías 53:2. ¿Podemos mostrar esto en la pizarra? Isaías 53:2. Isaías 53 trata del siervo sufriente Jesucristo. Bien, mira lo que dice de él, porque crecerá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No tiene parecer ni hermosura. Y cuando le vemos, no hay atractivo para que le deseemos. Jesús era feo. Lo lamento. Eso es lo que dice. Jesús era. No hay belleza en él. Así que la ocasión era que este pedazo de madera corto, retorcido y deformado simboliza la humanidad de Cristo. Al mismo tiempo, esa madera de acacia somos nosotros, tú y yo. Dios nos está tomando y construyéndonos en su templo. ¿Verdad? Somos las partes del templo que la madera de acacia nos enseña sobre nosotros mismos. Somos ese pedazo de madera retorcido, deformado y pequeño. Y piensa en lo que esa acacia tendría que pasar para convertirse en una columna recta de 2.25 metros de altura. Está bien, solo piénsalo. ¿Por qué tendría que pasar? Tienes que enderezarla. No sé. No sé qué tienes que hacer, pero eso es lo que hizo Dios. Lo juntó, ¿ok? Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros ahora mismo. Esa es nuestra vida de fe. Si estás pasando por sufrimientos o dificultades en tu vida, eso es lo que está pasando. Él está convirtiendo la madera de acacia en una columna. ¿Verdad? Así que si sabemos esto ahora, no tenemos que desanimarnos. Podemos darle gracias a Dios.
porque le damos gracias a Dios por habernos escogido. Aunque no lo merecemos, le damos gracias a Dios por cambiarnos, por transformarnos en una columna en su templo. Así que también estamos llamados a ser columnas en el templo de Dios. Pero para que el árbol retorcido y queiza se convierta en un pilar recto y llamado, debe pasar por mucha disciplina, entrenamiento y ajuste. Aquellos que puedan superar esto se convertirán en una columna en el templo de Dios. Bien, leamos todos juntos. Apocalipsis 3:12. ¿Todos ven eso? Bien, listo, comenzar. Tú superas y no saldrá más de allí. Y luego beberé de ello en el sepulcro de mi Dios. En nombre de la ST, mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de Dios, en mi nombre. Amén. Si podemos superar la disciplina, el entrenamiento, las dificultades, los ajustes, entonces podremos llegar a ser una columna en el templo de Dios. Nunca más saldremos de allí y Dios escribirá su nombre en nosotros. Amén. Así que oro para que tomes esta palabra en serio y soportes cualquier entrenamiento, disciplina o dificultad que Dios pueda haber traído a tu vida en este momento. Bueno, y luego los pilares no lo hicieron. No lo clavaron simplemente en el suelo. Tenían apoyos, bases para ello. Eran zócalos de bronce. Zócalos de bronce. ¿Puedo tener mi iPad allí arriba? Entonces se vería algo así. Si se trata del suelo, el zócalo ancho estaría parcialmente por encima del suelo y parcialmente por debajo del suelo. Una parte quedará enterrada en el suelo y tendrá agujeros. Y el pilar se clavaría allí. Lo siento, no leas. Bueno, así que funcionaría como base. Bien. Y está hecho de bronce en la Biblia. Bronce. Bueno, ya sabes, el bronce generalmente es resistente al fuego, ¿verdad? Es muy resistente al fuego. Así que el bronce anticipa el sufrimiento y la perseverancia de Jesús, ya que Él soportó las pruebas de fuego y la muerte por nuestros pecados. El bronce se usa no solo aquí, sino donde más. El altar de los holocaustos también está hecho de bronce. Y vamos a estudiar eso mañana o tal vez hoy, la quinta vez. Así que el bronce es resistente al fuego. Anticipa el sufrimiento y la perseverancia de Jesús. Nuestras vidas y nuestra iglesia deben estar fundamentadas en el sufrimiento y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como columnas, nos apoyamos en su muerte, ¿verdad? No nos apoyamos en nuestra propia justicia. Nos apoyamos en la muerte y la salvación de nuestro Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que debemos seguir sus pasos y participar en el sufrimiento que Él también atravesó. ¿Verdad? Y luego, número 4, cuerdas y estacas. Así que si miras esta imagen aquí en la columna, la amarraron con una cuerda, como esta línea, y pusieron una estaca en el suelo. Así que si alguna vez has ido de campamento, ¿quién ha ido de campamento alguna vez y ha armado tiendas de campaña? Sí, y pones estacas en el suelo, ¿verdad? Para sujetar las tiendas, ¿verdad? Así que estas son las estacas. Y las estacas están amarradas con una cuerda que se ata al pilar para sostener el pilar. Entonces, una vez que se colocan las bases, se ponen los pilares y se cuelgan las cortinas de lino. Finalmente,
Las estacas se clavan en el suelo y las cuerdas se sujetan a las estacas y a los pilares. Así es como el recinto puede resistir los vientos que soplan en el desierto, ¿verdad? El desierto es muy ventoso, ¿verdad? Así que piensa en esta estaca. Es muy, es una cosita diminuta, ¿verdad? Probablemente está hecha de bronce. Es algo pequeño e insignificante que simplemente clavas en el suelo. Pero esa estaca sostiene toda la cerca alrededor del tabernáculo. La estaca es pequeña e insignificante. Está enterrada en el suelo. Nadie la ve, ¿verdad? Nadie realmente le presta atención. Sin embargo, sin ella, toda la estructura podría venirse abajo. Así que la clavicia es la fuente de fuerza y apoyo para el hombre que toca. Solo hay un fundamento puesto. ¿Y ese fundamento quién lo tiene? Jesús Cristo. Amén. Eso es lo que dice Isaías 28:16, ¿verdad? Jesús vino a Nazaret como un carpintero insignificante y poco decoroso. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Pero estos son los cimientos. Y las cuerdas son las cuerdas del amor, las cuerdas del pacto que nos conectan, la iglesia, a Cristo. Nuestra fundación. ¿Cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Estamos relacionados con Él? No somos judíos. Entonces, ¿qué nos conecta con Jesús? El amor, sí, pero la fe, sí. Sí, sí. Lo que nos conecta con Jesús es el pacto, ese contrato. Dios dijo, si crees en mí, yo seré tu Dios y tú serás mi maestro. Ese pacto, esa promesa, es en lo que creemos. Ese pacto es lo que nos conecta con Jesús. Si eso se corta, no hay nada. No somos nada. Es el pacto lo que nos conecta. Así que Oseas 11:4 dice, los atraje con cuerdas humanas, con lazos de amor. El pacto es la expresión del amor de Dios. Dios no necesita tener este pacto, pero nos lo dio, por su divinidad. Y luego, número 5, ganchos y bandas de plata, ¿ok? Así que hay pilares como este, ¿no? Entonces, hay bandas de plata entre los pilares que conectan un pilar con otro y eso le dará fuerza, ¿verdad? Y luego también hay ganchos de plata como este. ¿De qué están formados estos ganchos? Ahí es donde se cuelga la ropa. Lo pegas en los ganchos. Así se cuelga la ropa en los pilares. ¿Ustedes entienden eso? Mi hermoso dibujo. De esta manera, los ganchos de plata unen las cortinas de lino a los pilares. Las bandas de plata conectan los pilares entre sí, así como también conectan las cortinas a los pilares. Entonces, estos conectores de plata que unen las cortinas de lino a los pilares y los pilares entre sí, ¿verdad? Todos están hechos de plata. Plata en hebreo es Yesef. Y la plata también podía significar dinero en esos tiempos, porque en la antigüedad la plata era la moneda, eso era el dinero. Y se usaba especialmente como dinero de expiación, que debía pagar cada israelita como rescate por sus vidas, que Dios redimió de las manos de los egipcios. Así que veamos Éxodo, capítulo 30, versículo 12. Así que Éxodo 30, capítulo 30, versículo 12 dice, cuando tomes un censo de los hijos de Israel para contarlos,
Cada uno de ellos dará un rescate por sí mismo al Señor cuando los cuentes, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuentes. Cada persona tiene que pagar un rescate a Dios porque Dios nos salvó de... Dios salvó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios nos salvó del pecado y de la muerte, ¿verdad? ¿Y te dice cuánto? Medios de que él según el santuario, etc. Y luego el versículo 16. Versículo 16. Por favor, tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel. La expresión ahí, dinero de la expiación, en hebreo es kesef, que significa plata. Ese pago de rescate se hace en plata. ¿Por qué es eso importante? Este pago de rescate, este dinero de la expiación que pagaban los israelitas en el Antiguo Testamento, ¿quién lo pagó en el Nuevo Testamento? Por Jesús en la cruz. Él hizo expiación por nosotros pagando el precio del rescate y nos redimió. Así que esta plata simboliza la muerte expiatoria y el sacrificio que Jesús pagó por nuestro pecado. Mira Mateo 20, versículos 28 al 30. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la plata simboliza el pago de rescate de Jesús. Entonces, estas son las partes del recinto que rodea el atrio del tabernáculo. Así que el recinto simboliza la separación santa del mundo. Y si estás dentro de ese recinto, Dios te da protección y seguridad, ¿verdad? Entonces, el recinto simboliza ¿qué? Santidad. ¿Qué? Separación santa del mundo. ¿Están cansados? ¿Quieren irse a casa? Además, dentro del recinto, se ofrecen holocaustos para atender los estándares humanos. Y ese también es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. El recinto está sostenido por la muerte sacrificial de Jesús y está conectado por la redención de Jesús, el pago de su vida por nosotros. Y muestra las acciones justas blancas y purificadas de los santos, que han sido limpiadas por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué ves en todas partes del tabernáculo? En todas partes ves a Jesús. Jesús está en todas partes. El fundamento es Jesús. Los conectores de plata son los rambos de pago de Jesús. El lino colgado es Jesús y la justicia que Él nos ha dado. Así que al tabernáculo a veces se le llama el Evangelio de los ojos. Se le llama como el Evangelio de los ojos. ¿Por qué? El Evangelio es lo que escuchas, ¿verdad?, sobre Jesús. Pero este tabernáculo es lo que ves con los ojos. Es el Evangelio que puedes ver. Se le llama el Evangelio de los ojos porque muestra el Evangelio en todas partes. Vamos al número 2. Objetos sagrados en el patio del tabernáculo. Entonces, una vez que entras, ¿qué es lo primero que ves? El altar del holocausto. Eso es lo primero que verás. Regresa a la primera página y mira la imagen aquí. Mirad el altar del holocausto. En tu página. ¿Qué notas en eso? ¿Qué es diferente? ¿Notas algo extraño? No, no lo sois. ¿Sobre qué estás sentado? No es solo quedarse sentado en el suelo, ¿verdad? Estás sentado en un montículo, ¿verdad? Sobre el altar de tierra. Así que Dios les dijo a los israelitas que construyeran un altar de tierra y luego, encima de eso, colocaran el altar de bronce, el altar del holocausto. Así que el sacerdote lo haría. Mira en el lado izquierdo, hay como una inclinación, es como una rampa.
Correcto. Así que el sacerdote subiría por esa inclinación para colocar el holocausto sobre el altar. ¿Verdad? Así que veamos el altar del holocausto. Lo primero que ves al entrar es el altar del holocausto. Mide 5 codos por 5 codos y 3 codos de alto. 5 codos. Recuerda, un codo es, ¿cuánto? 45,6 centímetros. Así que 5 codos son como 225. ¿Verdad? Es bastante grande. 5 codos por 5 codos y 3 codos de alto. Está hecho de madera de acacia. Una vez más, porque era el único tipo de madera que tenían en el desierto. No hay otra madera, así que está hecho de madera de acacia. Y luego está cubierto de bronce, recubierto de bronce. Y debe colocarse sobre un altar de tierra. Hay 4 cuernos, uno en cada esquina. Y el fuego en el altar debe estar encendido. ¿Cuándo? En todo momento. En todo momento. Mira Levítico 6:9, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley para el holocausto. La ofrenda quemada debe permanecer sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego en el altar debe mantenerse encendido, no solo cuando están ofreciendo sacrificios. El fuego en el altar siempre está encendido. No se puede dejar que se apague. Uno de los deberes principales del sacerdote es mantener ese fuego encendido en todo momento. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que hoy en nuestra iglesia, este fuego debe estar encendido todo el tiempo. ¿Y qué es este fuego? Este es el fuego que consume nuestros pecados. Este es el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tenerlo encendido en todo momento en nuestra iglesia. Así que este altar de la ofrenda quemada está hecho de madera de acacia y cubierto de bronce. ¿Verdad? Por eso es resistente al fuego. La madera de acacia no se quemaría porque está cubierta de bronce. Y esto nos muestra cómo podemos soportar el juicio. Somos como la madera de acacia, ¿verdad? Todos somos seres humanos caídos. Cuando nos lancen al fuego del juicio, todos vamos a arder hasta morir. Pero Jesús nos ha cubierto con su bronce, sus coberturas, para que aunque pasemos por ese fuego del juicio, salgamos ilesos. ¿Recuerdan a los 3 amigos de Daniel? Ellos fueron lanzados al fuego, al horno de fuego, y aún así salieron ilesos. Ni siquiera su cabello se chamuscó, ¿verdad? 3 de ellos fueron lanzados adentro. Pero ¿cuántos vio Nabucodonosor? Había 4, ¿verdad? Y uno de ellos parecía el Hijo de Dios. Así que el bronce simboliza esta cobertura de Jesucristo. Él nos protege a través del juicio para que no seamos consumidos. Así que veamos el significado histórico redentor del altar del holocausto. Primero, el fuego que ardía continuamente en el altar es simbólico del poder inextinguible del sacrificio de Cristo para consumir a todos los pecadores humanos. Segundo, los numerosos sacrificios ofrecidos en el altar prefiguran el único y definitivo sacrificio de muerte ofrecido por Jesucristo. Así que en los tiempos del Antiguo Testamento tenían que ofrecer holocaustos. Muchísimos, ¿verdad? Sacrificio de la mañana, sacrificios de la tarde en el sábado y aún más en los días de fiesta. Se ofrecieron muchísimos sacrificios, y aún así los pecados de los israelitas no fueron resueltos. Así es. Pero Jesús, de una vez por todas, cuando murió en la cruz, se encargó de todos nuestros pecados de una sola vez. Eso es todo, ¿verdad? Solo uno. Así que el altar del holocausto prefigura la cruz de Jesucristo. En tercer lugar, los 4 cuernos en las 4 esquinas del altar son simbólicos del poder del Evangelio que se extenderá a los 4 rincones de la tierra. En la Biblia,
te vas a encontrar con cuernos. Los cuernos simbolizan poder. ¿Porque qué animal tiene cuernos? Los toros tienen cuernos. Los toros eran símbolo de poder y vitalidad. Los cuernos simbolizan poder en la Biblia. Así que los 4 cuernos en las 4 esquinas del altar simbolizan el poder del Evangelio. Sabemos lo poderoso que es el Evangelio, ¿verdad? Cuando le decimos a la gente que Jesús murió por nuestros pecados, eso es poderoso y se extendió por todo el mundo, ¿verdad? Y cuando él, ok, entonces el tabernáculo es una tienda, ¿verdad? Es una tienda. ¿Por qué? ¿Por qué es eso importante? Es un santuario móvil. Ellos iban moviéndose por el desierto. No es permanente. Así que lo armaban, lo desmontaban cuando tenían que moverse, ¿verdad? Así que cuando se movían, Dios les daba instrucciones específicas sobre cómo moverlo, cómo desmontarlo y cómo armarlo. Todo eso está en la Biblia. Y cuando se movían, el altar de los holocaustos debía ser cubierto con un paño púrpura. ¿Verdad? Entonces, en cuarto lugar, el paño púrpura que cubre el altar cuando se traslada simboliza la realeza de Cristo, porque el púrpura era el color de la realeza en la antigüedad. Los reyes vestían de púrpura. Así que cuando lo veías desde lejos, veías esa cosa púrpura que los sacerdotes llevaban, entonces sabías, bueno, ese es el altar de los holocaustos. Y eso simboliza la realeza de Jesús. Y lo interesante es que, ¿por qué se simboliza su realeza? Por su sufrimiento. El altar de los holocaustos simboliza su sufrimiento, ¿verdad? Así que Jesús se convirtió en rey a través de su sufrimiento. Entonces, si queremos ser sus sacerdotes reales, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos seguir sus pasos de sufrimiento. Amén. No quiero decir amén a eso. Bien. Sin embargo, es inevitable que lo hagamos break time igual a 0.5 s barra diagonal, ya que somos sus discípulos.